preconcebida, debemos ir con una mente en blanco para que dicha mente se llene de la voluntad de aquel que es bueno, perfecto y que todo lo sabe y sobre todo que todo lo ve. No podemos ir con ideas preconcebidas a aquel que conoce todas las intenciones del corazón nuestro. Podemos engañar a los hombres, pero nunca, hermanos, podemos engañar a Dios. Debemos ir en busca de dirección acerca de qué caminos tomar y no en busca de sellos de aprobación como si Dios fuera el notario eterno. Debemos caminar por donde Él quiere que caminemos y no por donde nosotros creemos que es mejor. Hermanos, Dios no es el notario tuyo personal, que Él sella tus propios proyectos. No, Dios es el hacedor de los proyectos por donde tú tienes que caminar. El camino que tomamos, amados hermanos, es por fe y no por vista. Por fe, porque muchas veces no sabemos qué podemos encontrar en medio de la ruta. Un camino por fe, porque verdaderamente descansamos en la buena voluntad de Dios para nosotros. Un camino por fe, porque creemos en Él más que en nosotros mismos. Aquel que es de Dios no camina por vista, por las rutas que su propio corazón lo lleve, sino más bien por aquello que, si bien no sabemos qué nos depara, por lo menos sí sabemos cuál es el destino final de ese camino. Caminamos por fe porque obedecemos a Dios y porque no puede haber un mejor camino que el que Él ha hecho para que nosotros andemos. Cuando es la vista la que decide nuestro camino y no la fe, pondremos por delante nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros propios anhelos, nuestras propias prioridades y no a Dios, quien debe ir delante de nosotros. El pueblo de Judá se encontraba en una situación difícil. No era fácil para ninguno tomar una decisión para saber qué camino tomar. Así que ahora los nuevos líderes del pueblo, luego de la muerte de Gedalías por tomar decisiones inadecuadas, quien era el gobernador puesto por el rey de Babilonia, deben ahora estos nuevos líderes tomar una decisión para llevar al pueblo donde deben ir. Y no había mejor solución que consultar al propio Dios en una situación tan extrema como esta. ¿A dónde irían, hermanos? Marcaría si caminaban por fe o por vista. Y por supuesto determinaría el futuro del remanente que había quedado luego de la masacre que acabamos de estudiar la semana anterior. Por eso la tesis que quiero presentarles el día de hoy es: el camino en el que andas determina las obras que haces y por lo tanto tu destino eterno. El camino en el que andas determina las obras que haces y por lo tanto tu destino eterno. Es importante, hermanos, que cada uno de ellos que está en este lugar pueda contestarse esta pregunta. Que cada uno de los que estaban allá en ese momento, ¿verdad?, del pueblo, y ustedes que están aquí, puedan contestarse esta pregunta: ¿en qué camino estoy? ¿En qué camino estoy? Pregúntatelo retóricamente en tu mente y en tu corazón: ¿en qué camino estoy? Pero quiero que la consideren desde ahora y por todo el trasegar de este pasaje del día de hoy, con el fin que puedan establecer qué camino están y en qué camino quieren estar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es en el camino donde estás, otra cosa es en el camino donde tú quieres estar. Noten lo primero que vemos en este pasaje en medio de la circunstancia de este pueblo: la petición a Dios para saber qué camino tomar. Noten esta primera parte, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: los he oído.
Voy a orar al Señor su Dios conforme a sus palabras, y todas las palabras que el Señor le responda, yo se las declararé. No les ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. ¡Wow! Sea buena o sea mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. ¡Wow! Cuando tú ves este pueblo y acabas de ver a Gedalías, tú dices, Dios, por fin, Jeremías habrá dicho, por fin, Señor, por fin. Es un pueblo que está a la deriva y debe tomar una decisión, y hace lo mejor que tenía que hacer en ese momento, preguntar a Dios a través del profeta. Y esto no lo hizo Gedalías. No sabíamos nada de Jeremías en el capítulo anterior. Sin embargo, el texto nos hace ver que este pueblo, su remanente, se acercó al profeta. En cabeza de Johanán y Jesanías, se acercó todo el pueblo al profeta para hacer una petición. Suplica por nosotros ante tu Dios para saber qué camino debemos tomar y lo que debemos hacer. Es notable que este pueblo se siente tan separado de su Creador que ni siquiera tienen una identidad en Él. Suplica ante tu Dios, Jeremías. Llenos del pecado que los asedia por causa de la desobediencia, no se sienten con la confianza de identificarse con el Dios de Jeremías. Están alejados de Dios por su propio corazón. Y eso pasa naturalmente a nosotros. Este pueblo, hermanos, y todo lo que yo digo de este pueblo, yo quiero que no pienses en tu mente cada vez que estamos hablando del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel. Piensa en el pueblo de Israel, pero a su vez, hazte un parangón con tu propia vida. Piensa en tu propia vida. Cuando tú pecas, lo que más buscas realmente, por lo general, es alejarte de Dios. ¿Saben qué pasa cuando nosotros pecamos? Hermano, ora por mí, porque te sientes indigno. Dios no me va a escuchar, porque estoy en pecado. Bueno, así era más o menos el contexto de este pueblo ahora. Ora a tu Dios. Y en medio de la petición podemos notar algo de hacer sentir compasión al profeta, ya que eran ahora, y noten lo que dicen ellos, el pueblo, ya que eran ahora pocos de los muchos que antes había, y todavía le dicen, como tus ojos pueden verlo. Como tus ojos pueden verlo. Han acabado con nosotros, así que rogamos tengas compasión de nosotros y ruega a tu Dios para saber qué camino tomar y qué debemos hacer. Técnicamente ese es el problema de las circunstancias de esta historia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué camino tenemos que tomar? A pesar de su acostumbrada desobediencia, el profeta, como buen hijo de Dios, les promete que intercederá por ellos, pero les deja saber que ese Dios que ellos mencionan es su Dios. ¿Verdad? No solo es el Dios de Jeremías, sino de ellos también. Una nota de refresco hacia el distanciamiento que este pueblo sentía, pero a su vez recordarles que ellos le pertenecen a ese Dios que Jeremías va a interceder. Jeremías les dijo que apenas tenga respuesta se las daría o se las haría saber sin quitar ni una coma ni una tilde. Realmente eso fue lo que les dijo. Tal como Dios le dijera, Él se los haría saber. Pero a mí lo que me sorprende no solamente lo que Jeremías dice. Jeremías es un hombre de Dios y él va a decir, yo les voy a decir todo lo que Dios me diga a mí de ustedes y para ustedes y el camino que ustedes tienen que tomar. Pero lo que sorprende de esta historia es cómo ellos culminan esta parte. Ellos dicen que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Y como nota al pie de página, sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios.
Así que a simple vista parecía un pueblo que realmente estaba en necesidad de dirección y tenía que saber qué hacer ante las circunstancias apremiantes que tenían al frente. Hermano y hermana y amigo que estás aquí en este lugar, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? Seguramente has estado frente a circunstancias apremiantes en tu vida. Hermano, ¿has pedido consejo a Dios? Amigo, ¿has pedido a alguien que ame al Señor que te ayude para que tomes el camino correcto? En esta ocasión, Dios no se le negó a su profeta. Y este pueblo tenía una necesidad apremiante. ¿Cuál es la necesidad apremiante y cuál es el contexto de esto? Como yo se los dije a los estudiantes de ser el viernes. Miren, este pueblo está, y alguien me lo hizo saber así, me dio mucha gracia esta semana, están parados como en el peaje allá de La Guajira, para Guachón. Están ahí. No saben si coger para Venezuela o devolverse para su tierra. Pero Venezuela es un país que no le va a traer bien, pero hay abundancia de comida. Estoy hablando hipotéticamente, obviamente. Hay abundancia y ellos ven todo por su vista. Ya estamos mejor. Mientras que aquí tenemos a un rey que seguro nos va a matar. Recuerden el pasaje anterior. Seguro nos va a matar porque mataron a Gedalías. Entonces esa es la circunstancia apremiante. ¿Qué camino tomamos? Jeremías, por favor, ora al Señor. Ora a tu Dios. ¿Tú te has encontrado en una circunstancia apremiante? ¿Te has encontrado alguna vez en un momento de esos que estás allí y no sabes qué hacer? Que incluso tú vas a buscar en la Biblia no me habla nada de eso que hago. Porque tu propio corazón está cegado o sesgado por una idea preconcebida antes de. Porque a veces nosotros vamos apremiantemente a Dios con una idea preconcebida. Hasta aquí leemos esta historia y podemos ver, wow, este pueblo está reaccionando, bendito sea el Señor. Dios no se le negó a su profeta, sino que le respondió conforme a la petición del pueblo. Sin embargo, Dios no solo le dijo lo que tenía que hacer, sino también que les anticipó lo que ellos harían, porque Dios conoce los corazones y las intenciones del mismo. Eso nos lleva a la respuesta de Dios sobre qué camino tomar. Note cómo empieza la respuesta. Versículo 7. Después de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los jefes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y Jeremías les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviaron para presentar delante de él la súplica de ustedes. Si se quedan en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia, a quien temen. No le teman, declara el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. También tendré compasión de ustedes para que Él les tenga compasión y los restaure a la tierra de ustedes. Hermano, si tú quitas tu preconcepción y te pones en el lugar de este pueblo en estos momentos y quitas tu preconcepción de a dónde querías ir y recibes solo hasta aquí esta respuesta, ¿cuál sería tu determinación? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Me quedo? Me lo ha prometido todo. Mira, es tan increíble Dios cómo responde, que Dios conoce los corazones, porque el pueblo nunca le dijo a Jeremías que temían por el rey de Babilonia allí. Ellos lo dijeron por allá en algún momento, vámonos para Egipto porque... Pero aquí a Jeremías no se lo habían dicho, pero Dios conoce los corazones. Mira, el temor que tú tienes, no te preocupes, yo tengo compasión de ti, tengo misericordia de ti. Y como tengo misericordia de ti, el rey de Babilonia, y miren cómo usa esta causa secundaria, un rey perverso, lo usa como causa secundaria para el bienestar, para restaurarlos a ustedes. Así que yo puedo hacer de ese mal un bien para ustedes. ¿Te suena lógico eso? De que Dios muchas veces usa males para el bien nuestro. Porque si yo creo que Romanos 8 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien, entonces los males son para el bien del pueblo de Dios. Y esto es el mal que tenía en esos momentos, era Babilonia. Era Babilonia.
Estaban parados allí en la frontera, casi a Egipto. Estaban todavía en tierras cercanas a Judá, pero no querían devolverse a Judá porque estaba el rey. Y el Señor les dice, no se preocupen por el rey. Si ese es su temor, no se preocupen. Yo tendré compasión de ustedes, así que Él tendrá compasión de ustedes también. Yo los plantaré. O sea, Dios ni siquiera les estaba prometiendo escasez, les estaba prometiendo abundancia. Yo los voy a plantar allí. Así que miren, no se vayan para Babilonia. Pero la respuesta no queda solo allí, Él sigue diciendo en el versículo 3 en adelante. Pero si dicen, mira la condición, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor su Dios, y dicen, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. En este caso, oigan la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si se obstinan en entrar en Egipto y entran para residir allí, entonces sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá de cerca allí en Egipto, y allí morirán. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes cuando entren en Egipto, y será motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no verán más este lugar. Sencillo. Si el pueblo tenía temor del rey de Babilonia y de volverse, esto debería generarles más temor, porque Dios es tan poderosamente bello y justo que Él les está diciendo, quédense y no se preocupen por el rey de Babilonia. Su real preocupación debo ser yo, no Él. Porque si ustedes se van para Egipto, les está diciendo, allá los va a alcanzar lo que tanto temen aquí en Jerusalén, aquí en Judá. Ustedes le temen al rey de Babilonia, y si se van para Egipto, allá los va a alcanzar. Ustedes le temen a pasar hambre. Si ustedes se van para Egipto, allá los va a alcanzar el hambre. Así que lo que Dios está presentándose allí de manera natural, y debemos verlo así, es que, hermanos, nosotros no tenemos que temerle a ningún hombre por muy poderoso que sea o que se crea. Nosotros le tenemos que temer es al Dios de gloria y el Dios del universo, que está a cargo aún de esos hombres que se creen o son poderosos. El gran problema de Judá, del pueblo de Judá, no era el temor al rey de Babilonia. El gran problema de ellos es que no le tenían temor al que realmente deberían tenerle temor, al Dios de gloria. Y una vez más para ti aquí, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? ¿Le temes a tu rey secular, a tu rey humano? Llámese como se tenga que llamar. Tu rey pueden ser tus problemas, tus necesidades, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y no le temes al Rey de gloria que te ha dado todo eso. ¿En qué camino estás, hermano? ¿En qué camino estás tú, amigo? ¿En qué camino? ¿Estás en el camino que es por fe? Ese que no puedes ver, que tienes incertidumbre, que no sabes hacia dónde vas, pero confías en aquel que te ha preparado y te ha puesto en el camino para que tú andes sobre él. ¿O estás en el camino que tu vista está viendo y te es agradable a tus ojos y te parece más atractivo a ti y te parece seguro, llamado trabajo, llamado esposa, llamado esposo, llamados hijos? Es que Él es mi seguridad. Yo noto como muchas esposas o esposos pueden decir, es que mi seguridad la encuentro en mi familia. ¿Y qué pasa cuando tu familia se esfuma
porque algo llamado la muerte se lo llevó, ¿dónde queda tu seguridad allí? No estoy hablando de una separación, válgame Dios que el Señor nos libre de eso. Pero hay una enfermedad real, hermano, se llama la muerte. Y la muerte va a llegar. Y cuando tú has puesto todos tus afectos en esos reyes terrenales y por causa de la muerte o por causa de cualquier cosa, esos reyes terrenales se van, tú quedas en el camino y te caes. Porque no tenías una roca firme. Porque estabas pendiente y tu vista se engordaba, pero tu fe estaba desnutrida, no estabas confiando en aquel que es que verdaderamente te cuida y te cuida y te cuida. Amigo que estás aquí, así tú no lo creas, y es un asunto tuyo con el Señor, pero así tú no lo creas, hasta aquí tú has llegado porque misericordiosamente el Señor te ha cuidado. Miren, amigo, el Señor es tan amoroso, tan bello, tan... Ver solamente a Cristo encarnándose es tan hermoso, pero es tan misericordioso, amigo, contigo exclusivamente hoy, que llevas años despreciando y mirando a Egipto y no has visto al Señor. Pero a pesar de que te la has pasado mirando a Egipto, el Señor te trajo aquí para que lo mires a Él. Amigo, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás, amigo? Pero fíjense que la respuesta no termina ahí, es decir, Dios contesta la oración, ¿verdad? Y ora Jeremías como para que les quede claro, por si acaso apenas escucharon, Dios dijo que se quedaran enseguida, perdieron de vista a Jeremías. Por si acaso Jeremías ahora le hace un sumario, un resumen de lo que Dios acabó de decir. Noten lo que dice el versículo 19 al 22. El Señor les ha hablado, remanente de Judá, no entren en Egipto. Sépanlo bien, que hoy lo he declarado contra ustedes, porque se engañan a sí mismos, pues ustedes fueron los que me enviaron al Señor su Dios, diciendo ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y lo que el Señor nuestro Dios diga nos los hace saber y lo haremos. Y hoy se lo he declarado, pero no han escuchado la voz del Señor su Dios, ni en cosa alguna de lo que Él me ha enviado a decirles. Ahora pues, sépanlo bien, que morirán a espada, de hambre y de pestilencia en el lugar a donde desean ir a residir. Tú quedas como, ¿qué pasó? Si el pueblo no ha dicho nada. El pueblo solamente está recibiendo la respuesta. Pero ¿saben algo? Es que Jeremías es profeta. Y Jeremías tiene un poder ahí de profeta que no tienen ni tú ni yo. El profeta les hace un sumario. Ustedes saben lo que es un sumario, ¿verdad? Un resumen, una cosita. Y mira, se lo voy a decir en 2 palabras. Quédense en Egipto. ¿Le dijo eso? ¿Qué les dice el profeta? No vayan a Egipto. En resumen, coterráneos, no vayan a Egipto, por favor. Sépanlo bien, no vayan a Egipto. Ese no es el camino que deben tomar. Ustedes vinieron a mí. Yo no fui a ustedes, y así comenzó el capítulo 42. Ellos fueron a Jeremías. Jeremías no los fue como a persuadir. Oye, pero no es acá, no quieren que ore por ustedes para ver que el Señor no responde. No, ellos fueron a donde Jeremías dice, por favor, ora a tu Dios. Y eso es muy importante en el contexto, hermano, porque Jeremías no los buscó. Ellos buscaron a Jeremías. Ustedes vinieron a mí para yo orar por ustedes, para ver qué camino tomaban. Bueno, ese no es el camino que deben tomar. Deben quedarse en Judá porque es el camino que les conviene, porque Dios así se los ha dicho. El camino que conviene no es el que mejor se ve, sino el que Dios dice que caminemos. Jeremías apela que fue el pueblo quien lo buscó para que intercediera por ellos y suplicara a Dios, y les recuerda que se comprometieron a atender y hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Pero Jeremías, como profeta, ¿qué es? Se les anticipa a la reacción del pueblo y les dice que a pesar de todo esto que Dios le ha dicho, no escucharán su voz. ¿Por qué Jeremías dice eso? Bueno, si nosotros podemos deducir de los últimos 41 capítulos, Jeremías tenía todo el argumento posible. Si Dios no se lo reveló, sino que Él, digamos que a veces como salimos nosotros, yo creo que tú vas a formar camino. Mira, hermanos,
Cuando una persona sospecha de otra, yo sospecho de mi hermano o de mi hermana, es por el camino que ellos venían. No, te veo bien, de repente haces algo raro, espérate, yo sospecho de ti. Entonces Jeremías tenía todo un argumento histórico para decirle que ustedes no van a escuchar la voz de Dios. Ya sea por persuasión para que la escucharan, o ya sea por prueba, es que ustedes no escuchan la voz de Dios, ustedes no la van a escuchar. Es fácil determinar cuando un hermano está caminando y de repente se desvía, es fácil decirle, hermano, y debemos tener cuidado con esto, hermano, nunca pongas un hermano contra la pared con tu testimonio. Eso no es amarle. Eso es como decirle, tú no eres como yo. Cuando tú vas a un hermano así, tú lo que le tienes que decir, ¿sabes qué? Es que yo te estoy comparando contigo mismo, tú no eras así. Es que yo no te estoy diciendo nada loco. O tú estabas loco ahora, pero tú no eras así. Pero Jeremías, ¿qué está diciendo? Que ustedes siempre han sido así. Y tú no vas a escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Lo que el profeta hace es un breve resumen de lo que todos leímos que Dios dijo y le hace su nota al pie de la página por si acaso no les queda claro. Pero esta actitud del profeta me llama la atención porque él está siendo un portavoz de Dios, un heraldo, advirtiendo al pueblo lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Hermano, esa actitud debe ser la de todo hijo de Dios cuando ve el pecado como empieza a devorar a un hermano. A veces vemos hermanos que están siendo devorados por pecado y nos callamos. ¿Y sabes cómo lo legalizas tú delante de Dios? Porque tú lo que haces es una legalización delante de Dios. Voy a orar por mi hermano. Pero tú has visto su pecado. El Señor te lo puso a ti en tus ojos. No, al Señor no le plació ponérselo en los ojos a otros o a ti. No, pero voy a orar por mi hermano y el Señor obrará. Yo no le voy a decir nada, el Señor obrará. Es posible que sí, de verdad que el Señor tenga misericordia de ti. Pero también el Señor va a obrar a través de ti cuando tú cojas y reprendas a ese hermano con amor, con misericordia, con mansedumbre, pero también con justicia de Dios. Eso es lo que Jeremías está diciendo. Jeremías es un heraldo desesperado. Hey, no vayan a Egipto, quédense aquí. Cuando un hermano está en pecado, está en tinieblas, está en oscuridad, es posible que en ese momento no quiere saber nada de Dios. Ese momento es difícil para alguien que está entregado en el pecado y Dios te va a usar a ti si tú eres quien se ha dado cuenta o quien se ha enterado del pecado de tu hermano. Hermano, y escucha bien, no para que lo divulgues al mundo entero, sino para que vayas allá donde ese hermano y batalles contra su pecado a muerte y libertarlo una vez más para la gloria del Señor y la gloria del Evangelio. Mi hermano, si tú estás en pecado en estos momentos, mi único ruego es que vuelvas al camino. Vuelve al camino. No te revuelques en el camino equivocado y vuelve al camino con nosotros. No somos mejores que tú, éramos esa oveja perdida que el Señor sale a su encuentro y que nuestra carne nos lleva a descarriarnos, pero el eterno Redentor nos abraza a través de su iglesia para poder ayudarnos a salir del hueco donde estamos para la gloria de Cristo. Hermano, vuelve al camino. Hermano, vuelve al camino. Mi hermano, te ruego que no reacciones como este pueblo ante la palabra del Señor. Noten lo que dice el capítulo 43 del 1 al 3. Pero tan pronto como Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas estas palabras con las cuales el Señor su Dios le había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías. Miren la presentación del profeta, cómo escribe Barú todas estas cosas, ¿verdad? Con detalle. ¿Quiénes se acercaron? Todos los arrogantes en cabeza de sus líderes. Y dice, es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios ahí sí nuestro Dios no te ha enviado a decir, no deben entrar en Egipto para residir allí. Sino, y no solo dice que es mentira, sino que buscan la causa de la mentira. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te provoca contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Jeremías tenía razón. ¿Saben? Solamente pensando en esto, hermanos. Contesten ustedes. Ellos no lo van a escuchar en la cámara, pero yo quiero que ustedes contesten. ¿Cuánto duró el Señor para responderle al pueblo? 10 días.
Y es increíble que Jeremías no había terminado de hablar y ellos estaban contestando. ¿No les parece eso como sorprendente? A mí me sorprendió cuando yo leí, wow, 10 días el Señor, el Todopoderoso, el dueño del universo, el que no se le escapa ni un átomo, duró 10 días para contestarle a un pueblo que no merecía su voz. Y el profeta no le ha puesto el punto a su retórica. No leyeron. Tan pronto como Jeremías terminó. ¿Qué es lo que tú esperas de una persona cuando tú vienes de parte de Dios? Hermano, voy a orar. Por lo menos sé hipócrita de esa manera. Vamos a orar. Pero este pueblo, ¿qué quiere decir? Que tiene una idea preconcebida. Y aquí es donde se nota que su idea preconcebida, que su corazón estaba en Egipto antes que sus pies y sus brazos. Hermanos, su mente y su corazón ya estaban en Egipto antes que sus brazos. Y hermano que estás aquí, escucha bien. Cuidado, tu mente y tu corazón ya están en el mundo, una vez más, de donde el Dios te sacó. Solamente que te falta ejecutar que tus brazos y tus piernas lleguen allá. Pero de alguna manera tu mente y tu corazón pueden estar ya divagándose, saboreándose, multiplicándose en el mundo, solo falta ejecutarlo con el cuerpo. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Había algo en sus corazones, arrogancia, y eso los llevó a decirle a Jeremías que todo lo que había dicho era mentira. ¿De dónde sacan ellos eso? ¿De dónde sacan ellos eso? Que Dios no le había dicho al profeta que ellos no deberían ir a Egipto a residir allí. Y entonces adicional y como para cubrir la mentira y traerle una justificación, ese fue Baruch. Baruch te está llenando la cabeza a ti de cucarachas, Jeremías, y por eso tú nos estás diciendo eso a nosotros. Te estás dejando manipular de Baruch. Wow. Hermanos, así como no hay peor ciego que el que no quiere ver, tampoco hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Cuando tú vas con ideas preconcebidas delante de Dios, no aceptarás nada diferente a que te aprueben tu idea preconcebida, nada más. Cuando tienes ideas preconcebidas sobre lo que tienes que hacer, tú llegas al Señor orando para que te apruebe tu idea y no para que te dirija el camino. Quieres llegar a Dios para que te apruebe tus proyectos, tus ideas, tus caminos, sin importar lo que dice su palabra acerca del camino que estás tomando. No importa. Mis hermanos, cuando en la palabra de Dios hay algo tan claro sobre el camino que debes seguir, no necesitas orar por una cosa diferente, nada más ora para que el Señor te dé fuerzas para que tomes ese camino y soportes las inclemencias del paso a paso que ese camino puede traer a tu vida. No ores para ver si ese es el camino. Ese es el camino. Ora para que el Señor te dé fuerza y permanezcas en el camino más allá de las inclemencias del mismo. Las piedras, los tropezones, el sol inclemente. Todo eso se traduce en tu pecado. Que a pesar de eso tú puedas permanecer allí. Si el camino que piensas tomar o que tomaste te aleja del Señor, entonces, amado hermano, ese no es el camino correcto. Tenlo por seguro. Si el camino que piensas tomar o tomaste te acerca al Señor, ese camino es correcto más allá de las consecuencias que eso traiga consigo. No importa. Hermanos, Dios es santo, así que no vengamos con pretensiones particulares delante de Él para tentar una situación y ponerla en un estándar inferior cuando involucramos nuestros sentimientos y emociones. Nuestras emociones nos invaden tanto que las situaciones le bajamos el estándar de la santidad de Dios para poder entonces involucrarnos en esa situación. Lo que es malo porque Dios lo dijo, y lo que es bueno porque Dios lo dijo, nada más. Y la primera y última palabra es de Dios, no nuestra. La paciencia de Dios es eterna, amado hermano, pero no alcahueta. El amor de Dios es eterno, pero no patrocina pecados, hermanos. La misericordia de Dios es para siempre, pero no abuses de ella. Así que no camines por donde dicte tu corazón, más bien camina por donde dictó el corazón de Dios que debes caminar. No seas como este pueblo que prefirió por vista a Egipto y no por fe a Judá.
la tierra que Dios le había prometido. No tomes el camino que te da una seguridad terrenal mientras has perdido de vista la seguridad eterna. Este pueblo, hermanos, terminó haciendo lo que ya había decidido en su corazón. Hacer y solo hacer lo que ellos querían. Y la petición a Jeremías era solamente un trámite para hacerlo un poco más espiritual. Noten la acción final del pueblo, versículo 4 al 7. Así que Johanán, hijo de Carea, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo obedecieron la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá, sino que Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Aicán y nieto de Safán. Y miren, además de Ñapa, y también al profeta Jeremías y a Barú, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor y llegaron hasta Tafnes. Ya no solo decidieron irse a donde ya habían decidido antes de consultar a Dios por medio del profeta, sino que también se llevaron consigo al mismo profeta y a Barú como una autodeportación a Egipto para buscar un mejor futuro en estas tierras. Es increíble. Terminaron dándole la razón al profeta Jeremías, el cual habían pedido un sello de aprobación al pasaporte para emprender su viaje a Egipto y no una entrevista real ante el dueño del mundo para hacer lo que él quería que hicieran por el bien de ellos. Mis hermanos, desde el inicio de los tiempos, cuando todo había sido creado, el Señor colocó en el Edén a Adán y a Eva para que estuvieran en sus caminos. Pero ellos decidieron desecharlo para tomar su propio camino y por ello fueron expulsados del huerto. Y así sucesivamente ha sido el fracaso de los hombres en querer andar por el camino que Dios no le dio para llegar a ser como Dios, que es la meta pecaminosa de los seres humanos. Todos los seres humanos por naturaleza quieren ser como Dios. Así fue la primera familia, tomando diferentes caminos con tal de satisfacer sus propias necesidades, pero al final negando a Dios en esos caminos. Así fue el pueblo de Israel, que hasta este momento de Jeremías ha sido lo mismo. Han sido advertidos por Dios para que no tomen el camino que quieren seguir, pero aún así se deleitan en ir en contra de Dios y sus caminos. No hay esperanza hasta aquí, hermanos. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá hacer algo? Dirían los más morales de la época. Yo me voy, Jeremías, por ejemplo. Jeremías podría ser un sujeto moral donde allí amaba a Dios, pero no podía hacer nada. ¿A quién podrá defenderme? Me han apresado para llevarme a Egipto. Yo no me quería ir a Egipto. Yo quiero atender la voz de mi Dios, pero me están obligando a irme a Egipto. Todo el pueblo contra Jeremías y Barú. Nos vamos para Egipto. ¿Qué puede hacer Jeremías? ¿Quién podrá defenderlo? Pero 600 años después de esto llegó alguien que emprendió un camino, uno nuevo, algo que nadie se esperaba. El verdadero Israel se encarnó, un camino inesperado. Trasegó desde el primer momento de la encarnación hasta el último momento de su vida por un camino donde fue perseguido, fue vituperado, fue difamado, fue escupido. Ahora este hombre no solo toma un camino recto, sino que se presenta como el único camino que lleva a los hombres a Dios. Noten lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14. No se turbe su corazón. Aquí está hablando Jesús. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, le contestan los discípulos, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, en el momento de mayor debilidad de sus discípulos,
Jesús les consoló con lo que ellos necesitaban escuchar. Cuando tu corazón se turbe, piensa quién es el camino, quién te colocó en el camino y a dónde te lleva ese camino. Nuestros corazones muchas veces se turban, pero podemos ver el camino, podemos ver a Cristo, amados hermanos. Él, cuando se encarnó, caminó del pesebre al Calvario. Él nació para morir, murió para resucitar, resucitó para salvarnos. Y hoy nuestro camino ha marcado nuestro trayecto seguro que nos llevará a la eternidad con Dios algún día. Así que, hermanos, Él no nos pide que caminemos por algún lugar donde ya Él no caminó. Cristo caminó por allí. Él tomó el camino de hacerse pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Tomó el camino de ser despreciado para que nosotros, cuando lo fuéramos, entonces somos bienaventurados. Él tomó el camino hacia una cruz para que no fuéramos crucificados, y Él tomó el camino de recibir la ira de su Padre para que nosotros recibiéramos su amor y su misericordia. Así que, hermano, te ruego, no te vayas para Egipto. No dejes que tus ojos se llenen de cosas temporales cuando lo que necesita tu alma son cosas eternas. Atiende lo que dice el Señor, nuestro camino al Padre al respecto de los dos caminos que existen. El mismo Jesús, Mateo capítulo 7 en el Sermón del Monte: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo les pregunto a todos aquí, ¿en qué camino están? ¿En el amplio o en el angosto? ¿En el de perdición o en el de vida? ¿Eres de los muchos o eres de los pocos? A mí no recuerda, el camino en el que andas determina las obras que haces y por lo tanto tu destino eterno. Amado hermano que estás aquí, que tu himno al andar, tu canción al caminar, que al tus decisiones tomar puedas entonar siempre a Dios lo que Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta: porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que un creyente debe decir constantemente en su vida. Porque por fe andamos, no por vista. Hermano, y el mundo te va a atosigar y tu respuesta tiene que ser siempre: porque yo por fe ando, no por vista. Pero tú, ¿por qué tomas esas decisiones? Porque por fe ando, no por vista. Pero ¿por qué tú te cambias de trabajo si nada más tienes que trabajar los domingos? Porque por fe ando, no por vista. El Señor me va a suplir. ¿Por qué dejaste de andar con nosotros si cuando niños éramos los mejores amigos? Porque por fe ando, no por vista. Porque yo amo más a Cristo que cualquier cosa en el mundo. Y amar a Cristo nos va a llevar a que vamos a ser muchas veces despreciados, desechados, vituperados, insultados, pero vamos a agradar a nuestro Señor. Porque recuerda que lo que hagas será expuesto ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que cada uno de nosotros hizo, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a creer que de verdad somos hijos de Dios y que hemos sido apartados para Él, para no revolcarnos más con el pecado, sino que andemos como Cristo anduvo en el camino. Hermanos, ¿sabes por qué nosotros pecamos? No porque somos pecadores, wow. Yo eso lo sé. Pero ¿sabes cuál es la razón de fondo de eso? Porque olvidamos que somos hijos de Dios. Olvidamos rápidamente que somos hijos de Dios. A veces no nos creemos de verdad, porque el cómo Dios obró la salvación realmente es un misterio increíble. Cuando digo increíble es de verdad. A veces no lo creemos. Cómo Dios se encarnó, cómo Dios se encarnó en una criatura, cómo esa criatura estuvo en el regazo de su madre, cómo creció, cómo hizo eso, cómo Dios pudo haber hecho eso. Hermanos, tú y yo no podemos saber la respuesta, solamente debemos creer por fe
y no por vista, porque en esos hechos históricos a veces ponemos más la vista y perdemos la fe. ¡Wow! Tremendo, y mi Dios se encarnó. Pero cuando llega una tribulación, no te da vida eso que cree o que comenta de que Dios se encarnó. Hermanos, volvamos el Evangelio algo funcional, algo que nos sirve, algo que constantemente da respuestas a nuestros problemas, a nuestras tribulaciones, a nuestras aflicciones. Siempre en el Evangelio vamos a encontrar respuesta para todo. El Evangelio es suficiente. Cristo es suficiente para ti y para mí. Así que más que por vista, que tú puedas ver a Cristo por la fe. Que abraces a tu Redentor, que abraces a tu Salvador, que así tú no creas como Él se encarnó, que tú no entiendes eso y no necesitas entenderlo, solamente lo crees, porque Él ha transformado tu corazón para que lo abraces a Él solamente y tus prioridades sean Él y solo Él, que no sea diciembre quien te quite de vista lo que tú tienes que hacer por fe. Más bien que por la fe puedas planear el año 2025 desde ya. Que tus prioridades del 2025 sean Cristo. Y después de Cristo, Cristo. Y para terminar, después de Cristo y Cristo, Cristo. Y verás cómo todo va a caer solo. El resto va a caer solo. Ustedes alguna vez, bueno, yo porque soy de los primeros millennials que nacieron en el mundo, porque dicen que sí, que no, que los 80, yo soy del 80, así no lo creas. Pero yo tuve la oportunidad de jugar Tetris. Quienes no tuvieron la oportunidad no saben de la vida nada. De esos celulares de gusanitos. Pero yo vengo desde el gusanito al BlackBerry y todas esas cosas que han llegado hasta hoy, hasta el iPhone. Todo eso. Soy un privilegiado, de verdad. Y una cosa que tiene ese Tetris era que tú tenías que rápidamente pensar dónde tenía que caer la ficha para que encajara, ¿verdad? Y si tú priorizabas el lugar donde cabía, ahí tan, y te quitaba, y te ganaba punto, y te iba bajando, y te iba bajando, y te iba bajando. Bueno, que en tu Tetris de la vida esté Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, para que el resto de cosas caigan y se acomoden solas. Amén. Y tu amigo que estás aquí, y que te la has pasado como este pueblo que vemos en la Biblia, has sido obstinado de caminar por donde has querido. Has querido caminar por donde ves algo que emociona tu estómago, mas no tu alma. Pero sea por donde sea que hayas caminado toda tu vida, lo cual te ha separado de Dios, ¿sabes algo, amigo mío? Aquí estás. No sé cómo, pero ese camino te ha traído aquí. Ese camino te ha traído aquí. Y esto no es coincidencia, no estás sentado allí por accidente, no estás sentado allí porque tú planeaste estar sentado ahí. No, amigo, estás sentado allí es por misericordia, porque hoy Dios te está llamando al igual que a este pueblo y te dice, no te vayas para Egipto. Amigo, no te vayas para Egipto. Amigo, por alguna razón estás allí. Y si bien yo no lo sé y tal vez tú tampoco lo sabes, el dueño del camino te está llamando. Ven a Cristo, amigo, y abandona Egipto. Abandona tu vida. Abandona el camino por donde estás, porque ciertamente ese camino te está dirigiendo hacia la condenación eterna. Ninguno que esté en el camino por donde tú andas va a llegar al cielo. Ninguno. Amigo, es mentira que todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira y es de Satanás. No solo un camino, no, solamente un camino es el que conduce a Dios, y ese camino solamente se llama Jesucristo. Jesucristo, quien es el camino verdadero, y todo aquel que no vaya por ese camino va directo al infierno. Amigo, y para ti Jesucristo no solamente es el camino, es el dador de vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Jesucristo que tú puedes obtener vida eterna abrazándolo por medio de la fe, amigo. Así que cree esa verdad, porque Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Y es lo que tú necesitas hoy, amigo. Mi propósito no es manipular tu mente y atemorizarte con el infierno, pero debo presentarme aprobado delante de Dios y tampoco te lo puedo ocultar.
sabiendo yo que ese será tu destino si no te arrepientes de tus pecados y abrazas a Cristo por la fe, y te sometes a su señorío sobre tu vida. En esta audiencia hay 4 tipos de personas, el cual quiero hacerlos conscientes de esto para que no jueguen con la eternidad. 1, los que no son de Dios y están en camino de muerte. 2, los que creen que son de Dios, pero sus pasos no lo dicen así, están en camino de muerte. 3, los que creen que no son de Dios, pero tus pasos están en el camino, van hacia el camino de vida. Y 4, los que son de Dios y están en el camino de vida. Amigo, hermano, ¿cuál eres tú? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Si eres de los 2 primeros, aún estás a tiempo. No sigas tu camino hacia Egipto y más bien corre al camino del Señor. Si eres de los 2 últimos, ora al Señor para que cuides de tu alma en medio de un mundo hostil que te va a querer apartar del camino y llevarte a Egipto. Hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo, pero las tentaciones siguen. Las mentiras de Satanás siguen en este mundo. Y esas mentiras de Satanás te van a seguir tratando de amarrar y empujar hacia Egipto. Y yo sé bien que mi salvación es segura. Yo lo sé bien. Pero Pablo también dice que aquel que esté seguro, mire que no caiga. Así que, hermano, está consciente de esta realidad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.